Hola, bienvenido a tu canal Tutoriales Informáticos más Inteligencia Artificial. En este video aprenderás a crear sorprendentes imágenes y le darás movimiento a cada una de ellas, con una de las mejores alternativas gratuitas que es Leonardo.ai. Para poder ingresar a Leonardo debemos escribir la siguiente dirección web. El enlace lo encontrarás en la descripción del video. Estando en la plataforma, ahora si deseamos utilizar todas sus herramientas, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos, es decir, acceder mediante una cuenta. Para ello voy a presionar sobre esta opción. En la ventana que te muestra te indica que puedes acceder por diferentes cuentas. En este caso voy a utilizar la cuenta de Google. Presiono sobre esta opción y seguidamente seleccionas tu cuenta y listo. Ahora puedes utilizar Leonardo.ai con todas sus herramientas. En la parte de abajo encontrarás el nombre de tu cuenta. En este caso lo he asignado este nombre. Ahora, lo que vamos a hacer es traducirlo a español, ya que Leonardo está por defecto en el idioma inglés. Para ello voy a irme a este espacio en blanco, presiono el botón derecho y luego presiono traducir a español. Y automáticamente se va a convertir en el idioma español. Recuerda que Leonardo no genera ningún conflicto en caso que nosotros utilicemos en el idioma español. Leonardo es una de las mejores opciones para poder utilizar de forma gratuita, porque te da 150 de créditos y este se actualizará. Si yo pico en este signo de interrogación, aquí me indica el tiempo que demorará para que pueda actualizarse. En este caso me dice que es 9 horas. Una vez indicado esto, ahora vamos a conocer algunas de sus herramientas. Empezamos con la opción Feed de la comunidad. Presiono sobre esta opción. Aquí me muestra todas las imágenes creadas por todos los usuarios que utilizan la cuenta de forma gratuita. Por ejemplo, vemos un elefante, una tortuga y así sucesivamente podemos encontrar todo tipo de imagen. Pero en caso que tú deseas clasificarlo, es decir, quieres ver solamente de animales, presiona sobre esta opción. Y aquí vamos a ver solamente de animales como puedes visualizarlo. Pero estas imágenes son las que están en tendencia. Si tú deseas ver todas las imágenes nuevas que se están creando, presiona sobre esta opción y vamos a ver todas las imágenes que son nuevas, que recién se están creando. Recuerda, esta barra que tenemos aquí arriba nos permite clasificar las imágenes. Pero aparte de que podemos ver las imágenes, como por ejemplo esta de aquí, voy a seleccionar, también podemos ver sus detalles. Por ejemplo, su prompt, en este caso dice un gato duerme. Este es el prompt que ha creado estas imágenes. También podemos visualizar algunas de sus características como la resolución, la fecha que fue creado y así sucesivamente. Y si te gustó y quieres descargar esta imagen, te vas a la opción descargar. Ahora vamos a cerrarlo. En caso alguna de estas imágenes que estás observando te llega a gustar, entonces puedes apoyar al creador poniendo un me gusta, haciendo clic sobre este corazón. Ahora vamos a ir a la otra herramienta, el feed personal. Aquí te va a mostrar todas las imágenes que has creado. El día de ayer he estado creando algunas imágenes y estas son las que tú puedes visualizarlo. A la vez, si a alguno de los usuarios le ha gustado tu imagen o se ha vuelto uno de tus seguidores, en esta opción te va a aparecer feed de seguidores. En mi caso no tengo ningún seguidor. Pero si a alguien le gusta tu imagen y se convierte en tu seguidor, aquí lo vas a poder visualizar. Y si asignaste un me gusta a algunas de las imágenes, en esta opción vas a poder visualizarlo. Ahora vamos a empezar a crear las imágenes. Para esto voy a ir a esta herramienta generación de imágenes. Presiono sobre esta opción e ingresamos a la ventana creación de imágenes. Recordar que iniciamos con 150 créditos y se va a estar descontando cada vez que creemos las imágenes. Seguidamente podemos ver la cantidad de imágenes que se van a crear cuando escribimos un prompt. Está desde 1 hasta 4. Pero a mayor imágenes, mayor cantidad de créditos que se van a usar. Vamos a dejarlo por defecto 2. Aquí tenemos otras opciones como por ejemplo foto real, alquimia, magia inmediata. Estas opciones lamentablemente solamente se puede utilizar cuando nosotros mejoramos, es decir, pagamos por el uso de Leonardo.ai. Pasamos a la siguiente opción, dimensiones de la imagen. Aquí nosotros podemos ver la resolución o el tamaño de nuestra imagen. Las opciones son desde 512 por 512 hasta 1024 por 1024. Es decir, es el tamaño de la imagen que podemos crear. No está más decir que a mayor tamaño de la imagen, más crédito se va a utilizar. Voy a seleccionar 1024 por 768. Pero Leonardo te ayuda para que personalices mejor la dimensión de tus imágenes. Es decir, para que puedas adecuar al tamaño que tú realmente necesitas. Aquí hay una opción que dice controles avanzados donde yo puedo cambiar la dimensión de la imagen. Por ejemplo, puedo precisar
el número de píxeles. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, 840. Esta dimensión o este número de píxeles no figura aquí, pero te da esa opción de que puedes asignar los píxeles necesarios según tú necesites. También te muestra otra opción que es la escala de orientación. Aquí tú puedes indicarle qué tan fuerte quieres que se pondere tu mensaje, es decir, qué tan poderoso quieres que sea tu mensaje, o como también puedes hacer que sea lo más débil que puedas. Pero en esta opción Leonardo te sugiere que lo coloques entre 7 o 6. ¿Por qué? Porque si le das mayor escala no va a generar la imagen con la precisión del prompt que estamos escribiendo. Más adelante vamos a probar esta opción. Una vez conocido las herramientas necesarias, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra imagen. En este casillero que dice escribe un mensaje, aquí debemos escribir nuestro prompt. El prompt tiene que ser lo más detallado posible. Vamos a ver un ejemplo del mismo Leonardo. Para ello presiono sobre esta opción, seguidamente selecciono nuevo mensaje aleatorio, presiono y este es el prompt que se ha generado. Está en el idioma inglés. Vamos a convertirlo en español para poder entenderlo mejor. El prompt dice lo siguiente: una hechicera hechizante del cosmos, su belleza celestial hipnotiza la imaginación. Esta parte es una descripción breve de nuestro mensaje o del prompt. Seguidamente vamos a encontrar una descripción detallada de lo que contiene la imagen. Y por último detalla las sensaciones que debe generar al espectador. Por ejemplo, aquí nos dice que la imagen transporta a los espectadores a un reino de magia y asombro, evocando una sensación de asombro y fascinación. Recuerda que Leonardo sugiere para que nuestro prompt sea más preciso, lo primero que debemos asignar es una breve descripción relacionado a lo que engloba nuestra imagen. Seguidamente debemos poner los detalles de la imagen y por último las sensaciones que va a evocar en el espectador. Una vez conocido todo esto, ahora nos vamos a ir nuevamente a Leonardo y vamos a ejecutar este prompt. Pero antes precisaré que solamente vamos a crear dos imágenes. A la vez le voy a indicar que la imagen sea de 1024 x 768 y estas opciones lo vamos a dejar tal como está. Más adelante en el siguiente prompt voy a explicar más detallado. Y por último nos indica que va a utilizar 5 créditos. Ahora sí, vamos a generar la imagen presionando sobre esta opción. Y aquí podemos observar nuestra imagen. Vamos a continuar con las creaciones de las imágenes, pero esta vez vamos a utilizar un prompt en español mediante la opción generación inmediata. Presiono sobre esta opción. Aquí nosotros podemos escribir una idea básica y Leonardo va a generar una idea más compleja. Por ejemplo, voy a escribir mujer saliendo del mar. Ahora vamos a solicitarle a Leonardo que nos genere nuevas ideas más complejas. También podemos incrementar la cantidad de ideas. Voy a ponerle 6 ideas. Ahora presiono el botón idear, esperamos unos segundos y se está generando esas ideas nuevas. Aquí nos dice una mujer emerge de las profundidades del océano, su cabello cayendo en ondas a su alrededor mientras pisa la orilla. Aquí nos da una breve descripción de la imagen. Quizás solamente faltaría la sensación que emite al espectador. Aquí vemos otra opción donde nos dice mientras el sol se pone en el horizonte, una mujer emerge del mar. Su piel brilla con gotas de agua y sus ojos brillan de misterio. Como puedes observar, aquí les da los detalles de la imagen. Y nuevamente falta la sensación que debe emitir al espectador. Ahora voy a generar el prompt presionando sobre esta opción, generar. Esperamos unos segundos y vamos a ver lo que ocurre. Y ya tenemos la imagen. Ahora vamos a visualizarlo tamaño más grande, presionamos y maximizamos de esta forma. En caso que deseamos descargar, presionamos sobre esta opción, download o descargar imagen. Ahora vamos a crear otra imagen, pero esta vez vamos a hacer algunas modificaciones en el modelo afinado. El prompt que estoy poniendo es un poco largo, donde dice que una noche vibrante en las calles de Nueva York. Aquí estoy describiendo un breve resumen de lo que deseo crear, donde los rascacielos iluminados se reflejan en charcos de lluvia, los taxis amarillos brillan en la calle mojadas y transeúntes disfrutan de cafeterías y tiendas iluminadas. Le estoy indicando que la sensación es una captura de la energía única de la ciudad que nunca duerme en una noche lluviosa. En este caso, lo que yo voy a cambiar aquí en el modelo afinado, aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos Leonardo difusión. Como la imagen que deseo es un poco real o es real, le voy a poner realidad absoluta. Presiono sobre esta opción, le estoy indicando que la imagen que se va a generar tiene que ser de tipo realidad absoluta. Luego tenemos Leonardo estilo y entre otras opciones más.
pero Leonardo te da una opción donde te indica agregar mensaje negativo. ¿Y qué cosa es esto? Esto indica que debemos escribir lo que no queremos ver en la imagen. En caso que no deseo ver algo en la imagen, aquí debo mencionarlo. Le estoy indicando que no se observan animales en la calle, tampoco semáforos. Esta vez voy a pedir que se cree 4 imágenes, los voy a cambiar a 4 y el tamaño va a ser de 1024 por 1024. Ahora voy a presionar en generar. Esperamos los resultados. Y ya tenemos los resultados. Voy a presionar sobre esta opción para poder observarlo mejor. Lo maximizo y ya tenemos nuestra imagen generada. Impresionante, ¿verdad? A la vez puedes editar tu imagen, como por ejemplo borrar el fondo. En caso que lo desees, haces clic sobre esta opción, eliminar el fondo. Pero en esta opción vamos a dejarlo ahí tal como está. De esta forma puedes seguir creando más imágenes utilizando Leonardo.ai, que realmente es totalmente gratis. Bueno, siempre en cuando tengas crédito para usarlo. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Para retroceder, presiono sobre esta opción. Ahora pasamos con la otra herramienta, lienzo en tiempo real. Esta herramienta lo explico de forma detallada en otro video. El enlace está apareciendo aquí arriba. También podrás encontrar el enlace en la descripción del video, donde te explico, como mencioné, detalladamente cómo utilizar esta herramienta. En sí, lo que hace la herramienta es crear una imagen a través de un boceto. Un boceto y un prompt, es decir, mejora la imagen. Voy a hacer un pequeño dibujo. Voy a poner una cabeza, voy a poner el cuerpo, los brazos, el cuerpo. Algo así estoy haciendo. Y aquí voy a escribir el prompt. Voy a indicar que es un aliens. Una vez escrito, ya tenemos la imagen. Como puedes observar, toma la posición de nuestro boceto. Si tú deseas aumentar la creatividad de la inteligencia artificial, puedes presionar sobre este lado, arrastrando, y vamos a ver algunos cambios. Pero esto hace que se pierda la esencia del boceto. Pero si deseas mantener más la esencia del boceto, deslizas hacia el lado izquierdo y se mantiene lo que hemos dibujado. Vamos a dejarlo en un término medio para que mantenga tanto la inteligencia artificial y el boceto. Ahí ya lo tenemos. Me parece que esta fuerza de la creatividad es adecuada. En caso que deseas cambiar los colores a la imagen generada, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a esta opción en pintura, presionas sobre él. Aquí lo que vamos a hacer es confirmar, presionas sobre esta opción y seguidamente realizamos estos pasos. Voy a cambiar de color, voy a poner color rojo, voy a aumentar el grosor y los ojos lo voy a poner de color rojo. Empiezo a modificar. Y ahora vamos a ver los cambios que se están realizando. Voy a cambiar el color del cuello. Vamos a ponerlo un color verde. Y vamos a ver los resultados. Voy a darle un poco de fuerza en la pintura. Ahora voy a adecuar un poco el fondo. He agregado este diseño y también he incrementado este diseño. De esta forma estoy poniendo un fondo a la imagen. Una vez hecho esto, si deseas descargarlo, te vas a la parte superior y pones opción descarga. Y en caso que deseas realizar un refinamiento instantáneo, presionas sobre esta opción. Ahora, para estar terminando, vamos a salir del editor. Antes de ello, no te olvides de dejarme tus comentarios. Ahora vamos a darle vida a las imágenes creadas. Para ello vamos a irnos a nuestro feed personal. Nos muestra todas las imágenes que hemos creado y aquí vamos a seleccionar una de ellas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Seguidamente presiono sobre imagen 2 movimiento, generar video a partir de esta imagen. Presiono sobre esta opción. Con esta barra podemos incrementar la fuerza del movimiento. En caso que queramos que haya más movimiento, lo ponemos hacia el lado derecho. Y si deseamos bajo movimiento, lo dejamos en 1. En este caso lo voy a dejar en 7. Y por último presionamos en la opción generar. A la vez nos indica la cantidad de créditos que va a utilizar. Entonces presiono el botón generar. Seguidamente hacemos clic en ver generación. En la parte de abajo nos va a aparecer esa imagen que hemos generado el movimiento, como puedes observarlo en estos momentos. Voy a presionar y observamos la animación que se ha asignado. Fantástico, ¿verdad? Ahora te voy a enseñar otro método para darle movimiento. Seleccionamos otra imagen, voy a ubicarme en la parte de abajo y una vez encontrado, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí.
Una vez ubicado, voy a seleccionar esta opción que dice generar video en movimiento. Presiono sobre esta opción. Esperamos unos segundos, le damos un poco más de movimiento. Una vez que hemos añadido la fuerza, presionamos en generar. Esperamos, ubicamos en la parte de arriba y vamos a observar el video que se está generando. Ya tenemos nuestro video, presiono sobre él para poder visualizarlo mejor y esta es la animación que se ha asignado. Como viste en el video, Leonardo.ai cada vez está mejorando. Ahora no solo con un texto creas imágenes, sino también puedes darle vida a esas imágenes. Si te gustó lo que viste, dale un me gusta. A la vez, suscríbete a mi canal para que puedas aprender más sobre el uso de la inteligencia artificial. Y también déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.